Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio 12 de la guía de soluciones de la cátedra de Introducción a la Química. Para que estemos todos de acuerdo, sería la guía de Introducción a la Química, edición 2019, esta es la guía de soluciones. Vamos a ir al ejercicio 12. El ejercicio 12 dice una solución de ácido sulfúrico 0,21 molar. Calcule su normalidad sabiendo que se utilizará como, y nos dan dos opciones diferentes. El inciso A dice que se utilizará como ácido diprótico y el inciso B nos dice que se utilizará como ácido monoprótico. Entonces es una única solución cuya concentración conocemos, su molaridad conocemos, y nos piden que expresemos esa concentración de una forma diferente usando la normalidad. Para eso, lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer es revisar las definiciones de lo que es una concentración molar y una concentración normal. Eso lo tienen tanto en las clases que subió el doctor Mártire el lunes, como en las diapositivas de PowerPoint que yo les subí desde principio de año en cátedras virtuales. Vamos a revisar entonces esas definiciones. Y entonces vemos que cuando hablamos de concentración molar, lo que estamos indicando es la cantidad de moles presentes en 1000 mililitros de solución o 1 litro de solución. Y cuando hablamos de normalidad, tenemos que referirnos a la cantidad de equivalentes en 1000 mililitros de solución o 1 litro de solución. ¿Qué tienen de similar, de parecido estas dos expresiones? Lo que tienen, que se mantiene en las dos definiciones de concentración, es la cantidad de solución a la que me estoy refiriendo, porque en los dos casos son 1000 mililitros. O sea que si yo tengo la molaridad y tengo que pasar a normalidad o al revés, el volumen que está involucrado en esa unidad de concentración es la misma. ¿Dónde está la diferencia? Que en un caso trabajo en moles y en otro caso trabajo en equivalentes. Entonces, cuando trabajo en moles, va a depender de la estructura, la fórmula que tenga el compuesto con el que estoy trabajando, y cuando trabajo en equivalentes voy a tener que saber, además de la fórmula del compuesto, voy a necesitar conocer cómo participa, o sea, qué función tiene en la reacción química. Si va a actuar como ácido, si va a actuar como base, si va a actuar como sal, si es un ion, y si va a actuar como ácido, como es el caso de nuestro ejercicio, si tiene posibilidad de perder todos los protones o solo algunos de ellos. Entonces, ahí también tendríamos que volver a las clases de estequiometría y revisar cómo calcular equivalentes para cada uno de estos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear este problema. Tenemos una solución, solamente la solución. La solución es de ácido sulfúrico, ¿sí? Y lo que sabemos de esa solución es que es 0,21 molar. Y habíamos dicho que esto quiere decir, o se puede leer como que yo tengo 0,21 moles del soluto, ¿sí?, en 1000 mililitros de la solución. Fíjense que cuando una solución, cuando hablo de la solución de un soluto, ¿sí?, no voy a decir siempre de esa manera. Yo voy a hablar de la solución con el nombre del soluto, si es uno solo, como es en este caso. Entonces, esto sería una solución de ácido sulfúrico que tiene ácido sulfúrico y tiene agua, pero le voy a llamar directamente a las soluciones de ácido sulfúrico, ¿sí? Bien, había dos casos en el ejercicio. El primero, en el inciso A, nos decían que pensemos en este ácido como un ácido diprótico. ¿Qué quiere decir diprótico? Diprótico quiere decir que cuando se disocia, libera dos protones, por eso el di. Entonces, lo que estoy pensando es que el ácido sulfúrico en esta solución se disocia para dar dos protones más el anión sulfato
tiene carga menos 2. Entonces, como tenemos que calcular la normalidad de la solución, ¿sí? La pregunta acá es la concentración normal de esta solución, y para la concentración normal necesito saber la cantidad de equivalentes en 1000 mililitros de solución, y el problema claramente está en determinar cuánto es la cantidad de equivalentes sabiendo cuántos son los moles, ¿sí? Porque el volumen al que me estoy refiriendo es el mismo. Entonces voy a pensar que el ácido, ¿sí? Al perder los dos protones, tengo una manera de calcular el peso equivalente para el ácido diprótico que va a consistir en saber el peso molecular y voy a usar la cantidad de protones que libera ese ácido para dividir el peso molecular y obtener el peso del equivalente. Esto escrito así es lo mismo que escribir que 2 veces el peso equivalente es igual al peso molecular. ¿Sí? Lo único que hice fue pasar el 2 multiplicando para aquel lado. Ahora, esto que yo estoy escribiendo acá es muy útil. ¿Por qué? Porque este peso molecular, ¿sí? Es lo que se corresponde, expresado en gramos, a la masa de un mol. Y este peso equivalente es la masa de un equivalente cuando lo expreso en gramos. Entonces lo que estoy diciendo cuando digo esto es que 2 equivalentes son lo mismo que un mol. Y con este razonamiento es bastante más sencillo fijarme cómo hacer para relacionar estas dos cantidades. Porque entonces, si un mol se va a corresponder a 2 equivalentes, ¿sí? Los 0,21 moles que yo tengo en esta solución me va a dar una cantidad de equivalentes de 0,42. Y como esos equivalentes están en 1000 mililitros, ¿sí? Porque los moles están en 1000 mililitros, ¿sí? Como el dato de concentración molar está en 1000 mililitros, y entonces los equivalentes que calculo a partir de esos moles también están en 1000 mililitros. Entonces voy a poder escribir, y fíjense que a la fórmula del compuesto químico la rodeo por corchetes, y esa es la forma que tengo de expresar concentración. Voy a escribir que la concentración va a ser 0,42 y uso la letra N mayúscula para hablar de concentración normal. Bien, ¿qué pasa cuando vamos al inciso B? Cuando vamos al inciso B, algunas cosas van a cambiar. Esto, ustedes, lo que les convendría hacer es hacerlo en su cuaderno de manera, lo copian todo de nuevo abajo. Yo lo voy a hacer así porque soy fiel. Bien. Cuando vamos al inciso B, lo que nos dice es que al ácido lo consideremos como monoprótico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo ahora voy a pensar que el ácido, que tiene 2 protones, en la reacción en la que participa pierde solamente uno y deja el anión hidrógeno sulfato, que tiene una carga negativa, liberado. Entonces, cuando yo tengo la pérdida de, no lo ponemos, pero acá hay un 1, la pérdida de un solo protón, ¿sí? Para calcular el peso equivalente voy a calcular el peso molecular dividido 1. Entonces, este 1 pasa para este lado, que es lo mismo, me va a quedar que un equivalente es lo mismo que un mol. Entonces, un peso equivalente es igual que un peso molecular. Entonces, un equivalente va a ser
lo mismo que un mol. Entonces acá va a ser un equivalente. Y cuando yo calculo esta cuenta, me va a dar 0,21 equivalentes y por lo tanto sigue siendo el cálculo a partir de 0,21 moles, que era la concentración molar y que por lo tanto estaba en 1000 mililitros, y por lo tanto la concentración del ácido sulfúrico en este caso va a ser 0,21 normal. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el inciso A y el inciso B es la cantidad de protones que libera el ácido, y eso me modifica la manera que se relacionan los equivalentes con los moles. En algunos ejercicios les dicen que el ácido actúa como monocrótico y diprótico. En otros ejercicios el dato está un poquito encubierto o disfrazado, porque puede ser algo así como que les digan que el resultado de la reacción, por ejemplo, es la sal neutra. Si el resultado de la reacción es una sal neutra, quiere decir que se perdieron todos los protones. Si el resultado de la reacción es una sal, como por ejemplo podría ser que me diera hidrógeno sulfato de sodio, si la sal que me da es hidrógeno sulfato de sodio, quiere decir que el anión que quedó es el hidrógeno sulfato y que por lo tanto el ácido sulfúrico perdió un solo protón y el otro protón se quedó con el sulfato para formar. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo ejercicio.